¿Qué? ¿Pero qué hace con la dama? Y la mueve otra vez. ¿Qué quiere? ¿Darme mate en una jugada y otra vez? Vaya viaje. Pero, ¿dónde quiere ir? Si estás cansado de cometer los mismos errores una y otra vez y no subir tu elo o incluso tener menos todavía que antes, tienes que ver este vídeo. Bienvenido al tercer capítulo de la guía de principiante a maestro. Hoy vamos a ver los errores que comete la gente con 700 de elo para que tú aprendas de ellos y dejes de cometerlos. Vamos a ver la partida. En este caso me enfrento a un jugador de 700 puntos de elo y empieza con la jugada E4. Casi siempre en estos niveles es la jugada que más se hace. Yo aquí decidí hacer la apertura Caro-Kann, pero podéis hacer básicamente cualquier apertura que os permita sacar todas las piezas, enrocaros y ya luego intentar ganar la partida. Mi rival hace ahora la jugada D3, quizá intentando montar el típico esquema de ataque indio de rey. Yo aquí ocupo el centro con la jugada D5 y ahora mi rival hace la jugada dama F3. Curiosa jugada, saca la dama a una casilla a la que no amenaza nada ni quiere hacer nada y simplemente estorba a su caballo que no puede salir. Una jugada sin ningún sentido. El primer error de concepto de apertura de mi rival. Al principio no saquéis la dama sin sentido porque os va a pasar como a este jugador. Aquí decido cambiar peones y mi rival vuelve a capturar con la dama. De nuevo la dama está expuesta en el centro del tablero y puede ser atacada, por lo que va a perder más tiempos moviéndola. Aquí continúo con caballo F6, desarrollo una pieza, toco la dama, que tiene que volver a mover. Ya va la tercera vez que mueve la dama mi rival. La partida sigue con dama F3 y esto me permite volver a sacar piezas, ganar tiempo sobre la dama y no permitir al blanco que desarrolle todas sus piezas. Así que sigo con la jugada alfil G4, de nuevo tocando la dama y otra vez que mueve la dama al blanco. Fijaos que ninguna de las otras piezas blancas ha movido. Yo sigo sacando mis piezas a E6 para poder desarrollar el alfil de F8, H3, me ataca el alfil, pero aquí puedo hacer una jugada que desarrolla una pieza y crea una amenaza más fuerte que la que me están haciendo a mí, que es capturar el alfil. Así que hago alfil de 6, ganando otro tiempo más sobre la dama que tiene que volver a mover. Ya no sé ni cuántas veces ha movido de un sitio para otro. Y fijaos todas las piezas blancas y el rey en el centro. Un desastre total de apertura. Cuando el rival saque la dama al principio de la partida, intenta crear amenazas, ganar alguna pieza, algún peón o lo que sea, simplemente mantener la calma, desarrollar las piezas y aprovechar que la dama está en el medio para ganar tiempo sobre ella y de esa forma vamos a terminar el desarrollo muy rápido y el rival se va a quedar muy retrasado. Ahora me están tocando el alfil de G4, así que simplemente me vengo para atrás y mi rival ahora empieza a jugar con un poquito más de sentido. Hace alfil E2 y empieza a sacar las piezas. Yo me enroco, pero fijaos lo mal que va en el desarrollo mi rival. Ha sacado solamente un alfil. La partida sigue con caballo F3. Parece que ahora empieza a hacer cosas con sentido y yo termino ya prácticamente el desarrollo de todas mis piezas. Y de nuevo una jugada errónea. Otra vez otro concepto de apertura que mi rival se salta. Caballo D4. Una jugada que mueve dos veces la misma pieza cuando todavía tiene el rey en el centro, tiene el alfil en C1, el caballo en C1, la torre en A1. Todas las piezas blancas no hacen nada y este caballo ya ha movido dos veces. En la apertura intentar mover una vez cada pieza hasta que desarrolléis todas ellas, os hayáis enrocado y ya luego podéis buscar el plan para intentar atacar. Pero hasta que no tengáis todas las piezas jugando, priorizar ese punto. Yo aquí hice la jugada alfil G6, que no es la mejor porque ya podía haber hecho la jugada que clavaba el caballo, que era mejor. Pero es una jugada totalmente natural, evito que me doblen los peones tras la captura y simplemente estoy jugando seguro, que es lo que digo que tenéis que hacer en este nivel. Si jugáis seguro vuestras partidas, no regaláis ninguna pieza. Vuestro rival va a perder la partida él solo. Y aquí las blancas hacen la jugada C4. Esto es un error triple o cuádruple. ¿Por qué? Primer error. Concepto de apertura. De nuevo, no ha enrocado, no ha sacado las piezas. Prioriza el desarrollo antes de hacer otras cosas. En la apertura, mover el mínimo número de veces los peones, porque son pérdidas de tiempo que no aprovechamos con nuestras piezas para desarrollarse. Pero no solamente es un fallo de apertura, sino que también es un fallo estratégico. Porque esta jugada lo que hace es dejar el peón de D3 débil. Antes es un peón que estaba defendido por otro, ahora es un peón que no puede ser defendido por peones. Eso significa que es un peón débil. Y además es un peón débil que está en una columna semiabierta, que en el futuro voy a poder meter presión a ese peón y el rival va a tener que estar defendiendo pasivo para no perderlo. Además me ha dejado la casilla
de D4, débil para que mis piezas puedan utilizarla en un futuro, ya que ninguna pieza negra va a poder ser expulsada por ningún peón blanco. A eso se le conoce como casilla débil. Así que con una sola jugada ha incumplido conceptos de apertura, ha estropeado estratégicamente la posición y además se ha dejado un truco táctico. Lo ha cumplido todo, 3 en 1. ¿Qué truco táctico se ha dejado? Pues que ahora este caballo ya no puede ser defendido por peones y ahora la jugada alfil C5 gana material. Con esta clavada, a la siguiente jugada el negro está amenazando a hacer E5 y el caballo no se puede quitar y la dama tampoco puede quitarse a ningún sitio que defienda el caballo sin perderlo. La única jugada que podría intentar desclavar la dama es venir aquí, pero también se deja un ataque doble. Entonces, igualmente el negro está ganando. Así que esta jugada simplemente ya pierde la partida. Estamos en la jugada 12 y yo solamente he sacado mis piezas, no he hecho nada más. Mi rival aquí hace la jugada A3 y yo sigo con mi plan. Cuando hay una pieza clavada, lo que tengo que hacer es atacarla con más piezas. Así que E5 ya gana el caballo, gana material. Y mi rival comete otro error: no tener presente las amenazas del rival. El negro lo que quiere hacer aquí es comer el caballo. Y cuando te coman el caballo te van a atacar la dama. Y si encima hago la jugada B4, pues una vez que te coma el caballo, ya no solamente te ataco la dama, sino que también te ataco la torre. Otro desastre. La dama tiene que volver a mover por no sé cuántas veces ya durante la partida. Y yo aprovecho y capturo la torre. Y ya la partida está totalmente ganada. Lo único que puede hacer el blanco ahora es lanzarse a la desesperada a dar mate al negro. Si el negro no se defiende bien, a lo mejor le sale bien y gana la partida, pero vamos a ver si consigo defenderme bien. El blanco hace H4. Por lo menos ahora sí que el ataque a la desesperada lo está intentando hacer. Y yo hago la jugada E4. Otro buen concepto. Cuando el rey está en el centro, sin enrocar, lo que tenemos que hacer es intentar abrir líneas para poder atacarle lo más rápidamente posible con todas las piezas. Así que esa jugada cumple esa misión, intentar abrir el centro. Mi rival sigue con el ataque H5 y pasa un poco como la otra vez. Me están creando una amenaza, yo puedo evitar esa amenaza o puedo crear otra amenaza igual o superior. Así que simplemente lo que hago es ignorar que me están atacando el alfil y atacar, capturar un peón y atacar también su alfil a la vez. H por G, yo me como su alfil y ahora cuidado porque en algún momento, si este caballo no está aquí, esta jugada sería jaque mate. Mi rival hace H por G7 y aquí una jugada que me parece que puede ser instructiva para muchos de vosotros, que es rey H8. No quiero capturar ese peón, no me hace falta, es un peón que me sirve como escudo para proteger a mi rey, un peón aliado, ya que ahora la columna H está cerrada y por ahí no me van a poder atacar. Mi rival hace alfil H6, intentando crearme aquí un mate. Si me como, pues no sé qué ideas tenía la verdad, pero bueno, decidí simplemente ni comerme el alfil porque ya tengo mucho material de más y simplemente lo que hice fue traer piezas a la defensa con la jugada caballo H7. Pero esta jugada trae piezas a la defensa, pues mi rival no se dio cuenta, que es otro error típico en estos niveles, que es no ver las piezas o casillas que están defendidas por las piezas de mi rival. Y mi rival decidió hacer alfil por G7, intentando aquí darme casi mate, pero no se dio cuenta de que mi alfil desde lejos defiende la casilla. Así que simplemente esa jugada pierde otra pieza y ya no hay ataque, porque una vez que hacen dama H3 intentan dar mate, pero solamente con estas dos piezas, con todas las piezas negras que pueden venir a defender, el ataque es totalmente inofensivo. Aquí yo simplemente hago la jugada caballo F6, defiendo el mate y creo una amenaza. ¿Mi rival se dio cuenta de la amenaza realmente? Yo creo que no, pero tuvo suerte, hizo la jugada que evitaba el mate. Mi amenaza es dama D1 mate. Mi rival, yo creo que lo que quiso hacer es traer el caballo a jugar y por eso hizo caballo D2, para intentar traer el caballo al ataque. Yo aquí simplemente me desclavé para ya no tener problemas en la columna H y aquí se demuestra que mi rival hizo caballo D2 sin querer, porque la siguiente jugada lo que hizo fue caballo E4 y se dejó mate en una jugada. Ya sabes que tienes una guía completa desde lo más básico hasta maestro. Te dejo por aquí los 2 primeros vídeos de la serie. Nos vemos.